Hola, mi nombre es Aidan de la Rosa Palomares del grupo 3.1 y le voy a hablar acerca del libro de la filosofía. Introducción a la filosofía. La filosofía se vuelve tan sencilla, tan al alcance de todos y tan banal que pierde su interés. Así, todos podríamos practicar el ejercicio filosófico del mismo modo que respiraríamos, de la noche a la mañana, sin darnos cuenta. Nos equivocaríamos de nuevo si creyéramos esto. Todos tenemos nuestras propias ideas sobre el mundo, la muerte, el destino, la verdad, etc. Pero no todos los hacemos de manera metódica, rigurosa y sistemática. La filosofía no es un rompecabezas ni una actividad natural y espontánea. Se puede practicar a distintos grados, como sucede en la música, el deporte o las matemáticas. Características de la filosofía. Si algo ha distinguido a la filosofía a lo largo de su historia, ha sido precisamente el desarrollo de cuatro rasgos o características, sin cuya práctica por parte de los filósofos estos no pueden ser considerados como tales. En ese sentido, una mota definitoria de la actividad del filosófico es y lo seguirá siendo muy probablemente a través de todos los tiempos al formular preguntas más que respuestas. Lo mismo cabe afirmar para el caso de la duda metodológica, al asombro y a la visión totalizadora del mundo propio del filósofo. Pregunta. Las preguntas que se formulan el filósofo no son cualquier pregunta, sino preguntas últimas, es decir, aquellas que inquieren sobre la naturaleza de las cosas y las acciones humanas, el sentido de la vida, la muerte, la libertad, el destino, los límites del conocimiento humano, lo bello y lo bueno, entre otras, no menos importantes. La filosofía, gracias a su sentido eminente, reflexivo, está hecha de muchas preguntas y de muy pocas soluciones. Su método de consentimiento es la interrogación. Un historiador que puede preguntarse qué sucedió en tal momento del pasado, pero el filósofo preguntará qué es el tiempo. Un matemático puede investigar las relaciones entre los números, pero un filósofo preguntará qué es un número. Un físico puede preguntar de qué están hechos los átomos o explica la gravedad y por qué los cuerpos flotan en el espacio, en el vacío, perdón. Pero un filósofo se puede preguntar cómo podemos saber que hay algo fuera de nuestras mentes y por qué existe el ser en un lugar de la maldad. Duda. La filosofía también tiene como característica la duda constante y de esta nace la inquietud indagatoria. De la duda nacen cuestionamientos y de esto surge la necesidad de investigar. La duda incluso fue empleada por algunos filósofos como recurso meto, metódico para análisis fisiológico. Desde los específicos, pasando por la duda metodológica de, de Descartes, la vitalidad de Hegel, hasta llegar a la despoja fenomenológica propuesta. El asombro no es una cualidad entre otras inherentes a la actitud filosófica que el ser humano adopta frente al mundo y cara a sus semejantes. Marca nada más y nada menos que el inicio de filosofar en la civilización occidental. Visión totalizadora. Como visión totalizadora, la filosofía cobra significado en el sentido de que nada lo ajeno, estudiando las preguntas últimas en aquellas religiones del ser donde la ciencia no tiene todavía respuestas. Así cabe hablar de una filosofía de la ciencia, filosofía política, filosofía moral, filosofía de la religión, filosofía del arte, filosofía de la educación, del lenguaje, entre otras ramas que caen bajo su estudio. Utilidad e importancia de la filosofía. En una sociedad capitalista como la nuestra, caracterizada por el individualismo posesivo, el consumismo y hedonismos exacerbados, los valores de competitividad y productividad mayoritariamente la filosofía no es vista como algo socialmente útil. En tales circunstancias cabría cuestionar qué importancia puede cobrar fórmulas
la felicidad y el bien y el mal, entre muchas otras, que para ser honestos todos los seres humanos nos nacemos de forma consciente. La actividad del filosofar. Filosofar significa siempre dudar, preguntar y asombrarse ante los misterios del mundo, porque hasta ahora nadie ha podido responder con certeza a las preguntas: ¿cuál es el sentido de todas las cosas? ¿Por qué el ser, el ser un lugar de la nada? Y si después del ser no hay nada, ¿qué cosa es la nada? Las preguntas científicas, técnicas, cotidianas y filosóficas. La filosofía consiste en términos muy sencillos en experimentar la capacidad de asombro y hacerse preguntas. Se viene haciendo filosofía tal y como lo entienden los occidentales desde hace unos 300 años. Pero ¿qué tipo de preguntas se hacen los filósofos? ¿Qué vuelve filosóficas a ciertas personas que la hace ser diferentes a las preguntas científicas, técnicas y cotidianas? La pregunta por el tiempo no tiene nada que ver con lo que vas a hacer, sino más bien con lo que tú eres. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me está permitiendo esperar? Y finalmente, ¿quién soy? A esas tres preguntas debe añadirse una cuarta: ¿quién es el que pregunta? O si le damos nombre al sujeto de persona, ¿qué es el hombre? ¿Por, ¿Por qué el ser humano podría definirse como el ente capaz de hacerse todas esas preguntas? Todo animal conoce, todo animal sabe actuar y anticipa algo que espera, pero es exclusivo del animal humano preguntarse por lo que puede conocer, por cómo debe actuar y qué puede esperar. Relación entre la filosofía y las ciencias. Según Luis Villoro, la filosofía no es una ciencia al lado de otras, no trata como las ciencias naturales o sociales de un campo específico de la realidad, no intenta descubrir la naturaleza de los objetos físicos o sociales y las relaciones entre ellos, de aplicar acontecimientos o de comprender las leyes que los rigen. Problemas de la filosofía. La filosofía se origina frente a un callejón sin salida de las casas, es decir, frente a una aporia, frente a un problema. La filosofía se encuentra con objetos problemáticos, objetos que le causan admiración porque ignora qué son, y es que no todos los objetos le causan admiración, sino solo aquellos que no tienen salida. Los problemas del ser, metafísica u ontología. Dentro de la filosofía, la metafísica es una de las ramas más importantes. Fue denominada de esta manera por Andrónico de Rhodes, quien fue el redactor de las física, la metafísica, que en un griego significa lo que está más allá de lo físico de la física. Problemas del ser humano. Se trata de la parte de la filosofía que reflexiona sobre el modo de ser propio del humano en tanto humano. Esto quiere decir, por ejemplo, no como un ser orgánico, pues dentro de ella encontramos la explicación de la expresión de la autoconciencia abstractada. Los problemas de la antropología. Cabe mencionar su curso La lógica, donde desarrolla el concepto de la filosofía. En general dice Kant que el campo de la filosofía puede resumir en las siguientes preguntas: ¿qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me es permitido esperar? ¿Qué es el hombre? Problemas del ser, de la ética. La ética, del latín ethicus, y el griego clásico éticos, moral relativo al carácter. Es una de las grandes ramas de la filosofía. Tiene como objeto de estudio moral y acción humana. Su estudio se remonta a orígenes de la filosofía moral en la Grecia clásica y su desarrollo histórico ha sido diverso. Conviene diferenciar, no obstante, entre los términos ética y moral. Problemas filosóficos de la ética. La ética estudia la conducta moral de las personas en comunidad. Trata de las cosas cotidianas de la libertad, valores y felicidad, sentimientos, etc. Tiene la intención de contribuir a mejorar la condición de vida hacia una existencia más plena, auténtica y feliz. Los problemas de la sensibilidad. La estética. La experiencia estética, tanto en la relación artística como
La contemplación de la belleza tiene un alto valor ético y pedagógico, pues nos enseña y nos hace mejores. Platón decía que el alma humana, a través del amor, la belleza, se eleva desde sus carencias e imperfecciones hasta la plenitud de la verdad. Y bien, por eso la belleza y el amor serán objetos primeros del filosofar. Ello es posible de entrada porque el sentir humano es un sentir estético. El problema del razonamiento correcto. La lógica es la musculatura del pensamiento. El ejercicio de esta rama de la filosofía nos proporciona las herramientas necesarias para poder construir argumentos sólidos al plantear nuestras ideas y poder distinguir entre una forma de pensamiento correcta de la que no lo es. La lógica es un arte y una ciencia, el arte de razonar correctamente y la ciencia que estudia las reglas y los principios del razonamiento. Por su peculiar cometido constituye el instrumento universal de todas las ciencias y de la filosofía, y equivale a un necesario control de la calidad de inteligencia que ejerce sobre sí misma. Los problemas del conocer. En la actualidad, por su parte, el término epistemología es empleado de diversas maneras, de acuerdo con el país y conforme para que use sirve de designar una teoría general del conocimiento de naturaleza filosófica, o bien para hacer referencia a los estudios más pormenorizados sobre la génesis, estructura y validación del conocimiento científico. Corrientes filosóficas. A lo largo de la historia se han conformado diversas corrientes o escuelas filosóficas. Puede decirse que un rasgo de la historia de la filosofía lo constituye precisamente el hecho de que cada uno de los filósofos más representativos, o también llamados pensadores clásicos, ha dado lugar a una escuela o corriente del pensamiento. Con ello nos referimos concretamente a los milesios hasta las expresiones más contemporáneas de la filosofía, como son la hermenéutica y la escuela de Frankfurt. Realismo. El conocimiento, si bien comienza con la experiencia trascendiente los límites de esta, llega a captar de la realidad tal como es en sí misma. Empirismo. El conocimiento comienza con la experiencia y solo es ella encuentra su fundamento y justificación. Racionalismo. El conocimiento no encuentra su punto de partida en los datos de los sentidos, sino en las ideas que se encuentran ya presentes en la conciencia por haber sido contemporáneas. Existencialismo. Lo importante que reviste en la actualidad el abordaje de la corriente existencialista obedece a la necesidad y trascendencia que han tenido a lo largo de la historia de la humanidad. La reflexión sobre cuestiones tan trascendentales como la existencia humana, esto es, la angustia existencial, que llega a producir la incertidumbre acerca de cuál será nuestro futuro para quienes vivimos en un mundo y sociedad sumamente complejos y contradictorios. Humanismo, filosofía y filosofar. Era bien sabido que con los griegos nace la filosofía como la conocemos hoy, y en cierta manera los temas filosóficos eran mostrados en las tragedias para que llegaran al pueblo no tan culto. Las comedias, en ellas los personajes eran comunes y corrientes, y su finalidad era hacer reír a través de una parodia de la debilidad humana. Las tragedias. Estas fueron representaciones en las que los personajes eran dioses o nobles, que estaban sometidos a un signo o destino adverso y trágico que provocaba medio y terror en el espectador. Sócrates. La filosofía de Sócrates se encuentra en la moral. Su pregunta fundamental es: ¿qué es el bien? Sócrates creía que si la lograba extraer el concepto del bien, se podía enseñar a la gente a ser buena, y se acabaría así con el mal. San Agustín, el filósofo o teólogo, el máximo exponente de la
patrística, Agustín de Hipona utilizó platonismo para fijar el dogma cristiano y combatir las herejías, contribuyendo intencionalmente a la difusión de la cultura griega en la Edad Media. El pensamiento de Agustín Hipona. El punto de partida de la filosofía de Agustín es el problema de la verdad, en íntima dependencia con el pensamiento greco-romano. El hiponense reivindicaba la razón como única facultad capaz de alcanzar la verdad y superar al especialismo. Santo Tomás de Aquino es conocido también como doctor angélico o doctor común y es considerado santo por la Iglesia Católica. Su trabajo más conocido en la Suma de Teología, tratado en el cual postulaba 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Se puede analizar su pensamiento de acuerdo a 2 etapas. Primera 1245 y 1259. En este periodo predominan las inherencias platónicas y las neoplatónicas. Entre las obras más importantes de esta etapa podemos destacar los comentarios a las obras de Pedro Lobrano Boecio, el opúsculo titulado De Ente, el Essentia y el libro primero de la Suma contra Generis. Hobbes concibe la condición humana en su puro estado natural, con anterioridad a la fundación del Estado civil. El punto de vista adoptado por el empirista y fenomenológico, es decir, se basa únicamente en la observación de la conducta humana sin tener en cuenta ninguna consideración previa de carácter metafísico o religioso. Nietzsche, el hombre auténtico Nietzsche y la moral. Aunque en algunos casos es caótica, la división Nietzsche es un verdadero caudal de pasión y de energía desbordada por y para el hombre, completamente opuesta de la finalidad y ecuanimidad de su eximio enemigo intelectual Kant. Karl Marx, la teoría de la economía política iglesia clásica. Marx fue un erudito de la economía de su tiempo, que bajo el nombre de economía política se desarrolló en los siglos XVIII y XIX, sobre todo en Inglaterra. Herbert Marcuse. El principal interés del pensamiento de Marcuse radica en las relaciones que estableció entre la lógica de Georg Wilhelm Friedrich Hegel y la ontología de Heidegger. Edgar Morin, sociólogo e investigador francés de fuerte ascendencia en círculos académicos, es autor del Espíritu de la época, 1962, Introducción a una política del hombre. La problemática existencial del hombre contemporáneo. El existencialismo es una corriente, movimiento o serie de doctrinas filosóficas y culturales que tiene por objetivo y disciplina el análisis de la descripción del sentido individual de la vida humana en cuanto existen. La muerte. La muerte, para empezar a filosofar, es la propuesta del filósofo español Fernando Savater en una obra de preguntas de la vida, 1999, editorial Ariel. Entre sus expresiones fundamentales podrían destacarse: ¿y qué es la evidencia de la muerte? No solo deja un pensativo, sino que lo vuelve uno pensador. La libertad. La libertad, según esta acepción, era denominada por los clásicos libertad de indiferencia, y comprendía tanto los casos en los cuales indiferencia va referida a algo positivo, y entonces opina que la necesidad pasiva del metal, del recibir o padecer color cuando se aplica una llama. El amor. ¿Qué nos enseña Platón del amor? El amor es el tema del diálogo,
el Simposio, o más conocido como el Banquete, obra de este enorme filósofo que fue Platón. Platón nos sitúa en un típico banquete griego con sus dos partes: primero la comida en común y luego la bebida en común, que era la excusa para que el anfitrión ofreciera un entretenimiento de carácter estético como el canto, la danza, la música o un diálogo de ideas con sus discursos reflexivos. La angustia. La angustia es el sentimiento más importante hasta el punto que Sartre llega a declarar que el hombre es angustia. Distingue la angustia del mero miedo. El miedo aparece ante un peligro correcto y se relaciona con el daño o supuesto daño que la realidad nos puede infligir. La angustia acompaña siempre al hombre, no solo en los casos de decisiones extremas. Sin embargo, cuando examinamos nuestra conciencia, observamos que muy pocas veces sentimos angustia. Las relaciones hombre-naturaleza. La mitología griega es el conjunto de mitos y leyendas pertenecientes a los antiguos griegos que tratan de sus dioses y héroes, la naturaleza del mundo y los orígenes y significado de sus propios cultos y prácticas rituales. Mito cristiano de la creación. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. Y un viento de Dios aletaba por encima de las aguas. Dijo Dios: allá luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad, y llamó Dios a luz día, y a la oscuridad lo llamó noche. Y atardeció y amaneció día primero. El racionalismo presocrático. El presocratitos tienen ciertas características que es mantenerse a apuntar en primer lugar su capacidad de asombro, que permitió superar la continuidad de la rutina. En segundo lugar, la capacidad de problematizar la realidad buscando un más en las... El racionalismo presocrático. Los presocráticos tienen ciertas características que es menester apuntar. En primer lugar, su capacidad de asombro, que permitió superar la cotidianidad de rutina. En segundo lugar, la capacidad de problematizar la realidad buscando un más en las cosas. En tercer lugar, la capacidad de conceptualizar tratando de buscar soluciones teóricas a los problemas. La explicación teológica. Teólogos tan diferentes como el italiano Santo Tomás de Aquino en el siglo VIII y el teólogo suizo Karl Barth en el siglo XX han mantenido que la teología es una ciencia. Sin embargo, los dos procuraron por subrayar que hay ciencias de muchos tipos: dominio y reconciliación del hombre con la naturaleza. En los últimos años, la demanda por la resolución de los problemas ecológicos ha adquirido en México una fuerza inusitada. Las razones de este fenómeno saltan de la vista: desmenurada, contaminación ambiental, agotamiento de los recursos naturales, crecimiento demográfico, etc. La naturaleza como fuente de vida para el hombre. El hombre obtiene de la tierra gran parte de los productos que le permiten vivir, ya sea de forma directa o indirecta. Hay productos como los agrícolas, ganaderos, pesqueros, mineros y forestales que el ser humano necesita para su mantenimiento y que extrae directamente de la tierra. Muchos otros elementos que también usa frecuentemente, como la ropa, alimentos más elaborados, materiales de construcción, etc., provienen indirectamente de la naturaleza. Son derivados de materias naturales. La transformación de la naturaleza en tecnología. La tecnología surge de la base de transformación de la naturaleza para adaptarla a las necesidades humanas.
Por la lucha por adaptar nuestro entorno, se nos impone un tanto complicidad. De hecho, sabemos que los seres humanos somos el animal más adaptable a las circunstancias naturales que nos rodean. El ecocidio. El neologismo ecocidio se define como deterioro del medio ambiente y los recursos naturales como consecuencia de la acción directa o indirecta del hombre sobre los ecosistemas. La naturaleza como objeto de estudio. Las ciencias naturales son aquellas ciencias que tienen por objeto de estudio de la naturaleza. Ellas estudian los aspectos físicos y no los aspectos humanos del mundo. Así como grupo, las ciencias naturales se distinguen de las ciencias sociales por un lado y de las artes humanidades por otro. Las ciencias naturales igualmente se apoyan en las ciencias formales para establecer el razonamiento lógico para explicar la naturaleza. Las ciencias naturales son aquellas ciencias que tienen por objeto de estudio de la naturaleza. Las relaciones hombre-sociedad. El individualismo es la posición moral, filosofía, política, ideología o punto de vista social que enfatiza la dignidad moral del individuo. Los individualistas promueven el ejército de los objetivos y los deseos propios, y en tanto la independencia y la autosuficiencia, mientras se oponen a la mayoría de las intervenciones externas sobre las oposiciones personales, sean estas sociales, estatales o de cualquier tipo de grupo o institución. Tensiones actuales entre liberalismo y comunitarismo. La teoría de la justicia desde el siglo XX presenta características nuevas, sobre todo después de la publicación de la teoría de la justicia de G. Rawls, al discutir la justicia y sus criterios formativos, y lo hacen en un enfoque interdisciplinario donde comparasen la filosofía del derecho, la economía, la psicología, la ciencia política y la moral. Los modelos del pensamiento único y pensamientos críticos en las sociedades actuales. La expresión pensamiento único es una fórmula retórica de cuyo reciente que forma parte del ideoléxico político natural, generalmente utilizada en el mundo político mediático para descalificar a las ideas. En qué opinión de quienes lo emplean serían hegemónicas o dominantes. El hombre y el ciudadano. De cara al convulsionado siglo pasado e inicios del actual, los intelectuales de todas las latitudes reflexionan sobre el fenómeno denominado globalización, el que ha de distinguirse ciudadano cuidadosamente del fenómeno de la modernización. Las sociedades del riesgo. Las sociedades del riesgo es la síntesis sociológica de un momento histórico en el periodo moderno en el cual éste pierde sus componentes centrales, provocando una serie de debates, reformulaciones y nuevas estrategias de dominación. Afirmación y pérdida del sentido de religioso. Hubo tiempos en que Dios habitaba con normalidad en la cultura occidental. Hoy Dios es un ausente, y lo más sorprendente es que no se nota. Dios parece no hacer falta en la vida cotidiana del hombre. Lo que era necesario y fundamental para la vida de los hombres de otras épocas, hoy ha pasado de moda. Secularización. Y más, por otro lado, la racionalidad posmoderna favorece a la pluralización de los modos de vida en libre competencia. Así, la religión es vista como un producto cultural, no más que está también en situación de mercado y de ser vendida. Sociedades del conocimiento, de la información o del conocer. La escuela, uno de los principales agentes educativos, también está envuelta en todos maremauman que caracteriza la sociedad de la información. Por ello deben atender a las demandas sociales que desde distintos ámbitos se realizan. Una de estas demandas es la educación multimedia
entendiendo como educación multimedia aquella que da en uso de las nuevas tecnologías a los alumnos que permite. Fer. No. Relación filosofía, ciencia y tecnología. La filosofía de la tecnología surgió más tardíamente que la filosofía de la ciencia, quizá debido a que, como dice Medina, en nuestra cultura ha existido un prejuicio teorística que ha conducido a una descalificación epistemológica de las diferentes al primario de la teoría. La relación hombre-humanidad, ¿hacia dónde va la humanidad? Cuando en 1989 cayó el muro de Berlín, Juan Pablo II, figura decisiva en el proceso que llevó al hundimiento del bolchevismo, creyó que había llegado el momento para una reconversación de Europa hacia lo que fue en su origen, la cristianidad. Pronto hubo de percibir y considerar el hecho que la derrota del materialismo marxista había vendido a reforzar simplemente el triunfo de otro materialismo del signo distinto. Eso sería todo de mi parte, gracias.